Así le doy la bienvenida a Gustavo Adriancén, exministro de Justicia del Perú, para hablar acerca de este tema. ¿Cómo está, exministro? Gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches. Estimado Fernando, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Quedo a tus órdenes. Gracias. Muy preocupado. Y esta es la primera pregunta que le hago. Ya después entramos más en detalle. ¿En qué nivel de preocupación debemos y deben los peruanos y las peruanas tener este acontecimiento el día de hoy? Porque hacia el pasado todo empezó de esta forma, es decir, un acontecimiento que después creció en lo que conocemos y marcó la historia del Perú. Ahora estamos viendo otro acontecimiento y no sabemos dónde va a parar. ¿Qué grado de preocupación tiene que representar esto para el Perú? Fernando, si me permites una primera licencia solamente para expresar mis más sentidas condolencias a los familiares de los 18 peruanos y peruanas asesinados ayer vilmente por la organización terrorista Sendero Luminoso. 2 menores de edad, 6 mujeres y 10 varones. Ese es el saldo que nos deja la insanía terrorista. Al terrorismo, Fernando, no se le puede dar ni un centímetro. Todo acto terrorista debe provocar nuestro mayor nivel de preocupación. Peruanos como yo, que ya tenemos más de 50 años, hemos sufrido de la demencia de los atentados terroristas. Por eso, para nosotros, un acto de esta naturaleza llama a la máxima preocupación. Pero algo más importante, Fernando, este atentado, por la insanía, por la crueldad con la que se ha practicado, por el número de víctimas, nos hace recordar los años más horrendos del terrorismo en el Perú. Hacía muchos años, Fernando, muchísimos años, que no veíamos un acto criminal de esta magnitud. De allí que se hayan despertado todas las alarmas y de allí que se tenga que intervenir inmediatamente la zona para finalmente averiguar y dar con quienes han cometido estos horrendos crímenes. ¿Qué garantías puede dar en este momento el Estado, el propio presidente Sagasti, de que no se verán replicados estos acontecimientos en diferentes zonas? Es cierto que en Braem pues hay una actividad per se ya establecida de estos grupos terroristas, pero esto no quiere decir que no pueda ser un movimiento coordinado en diferentes latitudes del Perú. Fernando, no tenemos información cierta de que el denominado Partido Militarizado Comunista del Perú haya abandonado la zona del Braem donde actúa. Nosotros hemos venido por años hablando de los remanentes de Sendero Luminoso que están encapsulados en el Braem. Y la razón es por qué permanecen allí, por qué no han ampliado su radio de acción. En primer lugar, porque sus huestes no son muy numerosas. Se calcula que pueden bordear entre los 400 y 500 efectivos. Por otro lado, el Braem, Fernando, y esto no hay que dejar de decirlo, es una zona de producción cocalera donde se ha producido un tándem entre el narcotráfico y el terrorismo. En esta zona inaccesible, en la selva del Perú, están actuando los narcotraficantes y reciben protección de los terroristas, y a cambio de esa protección los narcotraficantes les pagan y les proveen de armas y municiones. Entonces, en este binomio diabólico es donde se están desarrollando estas actividades narcoterroristas. De allí que la posibilidad de expansión de estos grupos terroristas no sea, en mi opinión al menos, un hecho latente. Sin embargo, Fernando, no podemos dejar de considerar que existen actualmente en el Perú organizaciones de fachada de Sendero Luminoso, organizaciones de fachada que se han venido infiltrando en el tejido social, instrumentalizando el orden democrático y pretendiendo utilizar ese orden democrático para, entre comillas, legalizarse. Ese es el movimiento conocido como Movadef,
que actualmente, por ejemplo, pide una nueva constitución y la amnistía para el delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Son diferentes métodos de acción. En el Brain la acción es armada, mientras que las organizaciones de fachada, repito, como Movadef, están utilizando más bien una vía de acción política. Déjeme, exministro, marcar una pausa para regresar a este tema. Y no quiero ser frívolo, se lo digo a nuestra audiencia a nivel Latinoamérica, pero sin duda alguna el ámbito político, el impacto político, el impacto en un proceso electoral de un acto terrorista así, tan sangriento además, como ya lo decía, y tan cruel como ya lo decía el exministro Gustavo Adrianzen, tiene que ser analizado. Tiene que ser analizado cuando además se apunta concretamente a uno de los candidatos por parte de este grupo terrorista en esta masacre. Y hay que hablarlo, porque estos factores influyen en los resultados. Lo hemos visto en México con una violencia política por parte de carteles en contra de candidatos, asesinato de candidatos, y empieza a tener una influencia importante en el resultado, por temor de la gente principalmente, que es lo que consiguen, y segundo, porque empiezan a marcar el derrotero de la política de un país a través de este tipo de acciones criminales. Vamos a hablar acerca de eso. Cuando regrese estoy con el exministro de Justicia del Perú, Gustavo Adrianzen. Ya regreso en un momento. Me acompaña Gustavo Adrianzen, exministro de Justicia del Perú. También quiero avisarle, por supuesto, también a mi invitado y también a usted allá en casa. En cualquier momento se estará sumando al programa, brevemente, por supuesto, la ministra de Defensa del Perú, Nuria Esparch. Estamos a la espera de que tenga el espacio para darnos la última información acerca de este trágico acontecimiento, las investigaciones, cómo están desarrollando, y bueno, toda la información más reciente, así que en cualquier momento la estaremos sumando a esta emisión de conclusiones. Y hablaba yo con Gustavo Adrianzen, exministro de Justicia del Perú, acerca del impacto político que esto puede representar cuando se apunta directamente por parte del grupo terrorista a uno de los candidatos. En este caso, Keiko Fujimori, entendible además si uno analiza el pasado del fujimorismo con respecto a Sendero Luminoso. ¿Cree usted, exministro, que este acto per se, hoy por hoy, aislado, suponiendo que sea el único y esperando que así sea, ya tiene un impacto de por sí en la elección? Yo creo que el impacto lo vamos a ver en los próximos días, Fernando, y sin duda alguna se va a hacer sentir. Fíjate, en el panfleto dejado por los delincuentes terroristas en la zona del atentado, se lee con absoluta claridad: pueblo peruano, boicot a las elecciones burguesas. Dice, no ir a votar, votar en blanco, votar nulo o viciado. Los delincuentes terroristas están en absoluta oposición al sistema democrático. No creen en las prácticas democráticas, no creen en las elecciones. Pero van más allá de eso. Dicen, Fernando, en este panfleto: quien vote a favor de Keiko Fujimori es traidor, es asesino del Brain y asesino del Perú. Esto además viene ya antecedido de una declaración de la camarada Vilma, que es el alias de una terrorista que se ha convertido en la portavoz mediática de este grupo terrorista, y ella ya en ese mensaje en video de hace unos días anunciaba precisamente lo que se recoge en este panfleto. La negativa al proceso electoral y a una candidata en particular, la señora Fujimori, es absolutamente evidente. No es novedad, y esto hay que decirlo también en honor a la verdad, Fernando, que Sendero Luminoso se haga presente en fechas electorales. Y lo hace porque este es su malévolo discurso, su perverso pregón. Como no creen en las elecciones, y las elecciones en gran medida representan la base y el pilar fundamental de la democracia, de la alternancia en el poder, etcétera, ellos se oponen a estos procesos electorales y amenazan a la población, desarrollando actos criminales como los que hemos visto. ¿Qué es lo que buscan? Que en las zonas donde ellos actúan
los ciudadanos se atemoricen y no vayan a votar. Como bien dicen en este panfleto, boicot. Eso es lo que están buscando. Sin embargo, los peruanos, Fernando, creo yo, nos vamos curando del susto con tantas heridas. Y ahora sabemos que el sistema democrático, perfectible como es, nos resulta a nosotros el más viable. Un sistema democrático que fundamentalmente propone la libertad de los ciudadanos para que podamos elegir, para que podamos transitar, para que podamos trabajar, para que podamos sostener a nuestras familias. Por ello creo, Fernando, que si va a haber un efecto político, tiene que pronunciarse o tendrían que pronunciarse de una manera enfática los dos candidatos a la segunda vuelta, el señor Castillo y la señora Fujimori, explicándonos primero un deslinde con estos actos terroristas y en segundo lugar qué acciones va a tomar cualquiera de los dos que llega al gobierno el 6 de junio para derrotar a estos terroristas. Esa es la pregunta clave, esa es la pregunta clave. Ojalá tuviera yo la oportunidad de hacérsela directamente a Castillo o hacérsela directamente a Keiko Fujimori. Hemos convocado a ambos para estar aquí en el programa, hacer entrevista a cada uno de ellos. Hasta ahora nos han dado respuesta. Castillo ya estuvo una vez aquí, Keiko Fujimori no ha estado. Pero esa es la pregunta que debe hacerse ya. No puede esperar hasta mañana. ¿Qué es lo que van a hacer cada uno de ellos? Y lo dice perfecto el exministro. ¿Qué es lo que va a hacer cada uno de ellos para enfrentar este terrorismo? Tienen que ser muy puntuales y concretos con su respuesta. Esto va a dejar mucho que ver y los peruanos deben de estar atentos a la respuesta que seguramente tendrán que dar y que mis colegas en la prensa peruana la harán, porque estoy seguro que la tienen lista. Pero ¿cuál será la respuesta de cada uno de ellos y qué es lo que puede dejar ver esta, la de uno o la del otro? Voy a hacer una pausa, regreso.